esta semana, Dios nos habló respecto a la bendición que le dio a Israel en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio 28 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea que tu negocio, tu franquicia no tiene fronteras. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. No tienes que ser un mendigo de bendiciones, ellas te van a alcanzar si oyeres la voz de tu Dios. Bendito serás en la ciudad y en el campo. O sea que hagas lo que hagas, manejes un tractor o un auto de alta gama, Dios te va a bendecir en donde te desempeñes. Bendito el fruto de tu vientre, o sea tus hijos, tus mamuts, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la suegra de alguien, la cría de tus vacas. Dios está interesado en tus negocios. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Aquí Dios está hablando de las herramientas, de aquel oficio o profesión a lo cual nos dedicamos. Bendito serás al entrar y al salir. Jehová derrotará a los enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino vendrán a hacer mal, por 7 tendrán que huir. En otras palabras, Jehová desmembrará, desarticulará y confundirá a tus enemigos. ¿No es maravilloso eso? ¡Pah! Los va a mandar a correr. Jehová te enviará bendición sobre tus graneros, el ahorro. Para aquellos que están viviendo con lo justo, ayer Dios nos hablaba de los graneros, de la importancia que Él te da para bendecir. Se acabó cuando me vuelva a mi país, cuando algún día gane la lotería. No, Dios te va a bendecir en la tierra que te puso para que tengas. Te abrirá su buen tesoro del cielo, o sea, cielos abiertos, para enviar la lluvia a su tiempo. Prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Esto el pueblo judío lo hace hasta el día de hoy. Son los mayores prestamistas del planeta. Y esta palabra no es solo para los judíos, sino también para los gentiles, dijo el apóstol Pablo, que nadie pueda poner traba a los que creemos la palabra de Dios para toda criatura. Te pondrá por encima y no por debajo. Ahí tienen que gritar amén. Por cabeza y no por cola. A mí me fascina esto. Porque a veces andamos así por la vida como diciendo: yo estoy condenado a ser trasero, a ser cola. Dios dice: no, ni trasero ni tengas cara del mismo. Tienes que tener cabeza y alegría de felicidad, cara de contentamiento, ¿sí o no? Tienes que tener cara de decir: bueno, Dios me puso por encima, no por debajo. Esa es la séptima bendición. Ahora, los 12 discípulos que caminaron con Jesús entendieron este principio. Oyeron las parábolas de primera mano, bebieron el agua que Jesús convirtió en vino, filetearon los peces de la pesca milagrosa, lo vieron caminar sobre las aguas, ascender al cielo. En un tiempo donde la persona promedio no se alejaba de más de 60 kilómetros a la redonda de donde los veía nacer su familia, Dios los mandó a las 4 esquinas del mundo antiguo a que llevaran esta unción. Dios los puso por cabeza y no por cola. Y esos pescadores de otra manera hubiesen vivido y muerto a poca distancia del mar de Galilea. Aunque no todos eran pescadores, pero vivían de alguna u otra manera de la pesca propia o de la de los demás. Y no terminaron muriendo allí en el mar de Galilea, sino que Dios los extendió al mundo conocido. Y yo pienso en eso, cuando estos discípulos recibieron esta unción, que mayores cosas que la que el Señor había hecho ellos podían hacer. Literalmente lo capitalizaron, de modo tal que llegaron hasta impensablemente, jamás habían soñado que llegarían a la Europa de aquel entonces, llegaron a sitios donde jamás se había predicado el Evangelio, como en Atenas, y allí es cuando Dios cambia la mente de estos muchachos y luego nos lo dice a nosotros, que la mente se ensanche de manera tal que nunca vuelva a tener el tamaño de antes. Entonces yo quiero hacer un par de aclaraciones antes de darte 6, no sé si ítems o principios o cosas que pueden impedirte que sigas viviendo, o impedirte que seas cabeza, y te pueden condenar a que sigas viviendo como cola, que nos puede condenar a estar por debajo y no por encima. Pero antes de decirte estas 6 cosas que yo creo que son primordiales, déjame hacerte esta aclaración. Cuando Dios dice que te pone por encima y no por debajo, es una declaración de fe. Yo creo que uno toma la decisión de volar,
de decir yo quiero ser cabeza, recibo esta palabra, todo Deuteronomio, las 7 bendiciones las quiero para mí. ¿Qué tengo que hacer para que nada las impida, para que nada las bloquee? Hay 6 cosas, y esta es la palabra que estaba buscando desde hoy, que pueden bloquear esta bendición. Una es la responsabilidad cotidiana. Las pasiones de Dios a veces suelen quedar enterradas por las responsabilidades de la vida cotidiana. O sea, nuestras responsabilidades, que está bien que las asumamos como tales, pueden atentar en contra de lo que tenemos que hacer para Dios. Pueden impedirnos lanzarnos a cumplir aquello para lo cual fuimos diseñados. Nuestro llamado primario, el tuyo y el mío, es seguir las pasiones que Dios puso en el corazón. Nehemías servía como copero del rey, pero eso no impidió que él tuviera un llamado mayor de reconstruir los muros de su nación. Entonces, uno llega a este país y tenemos la responsabilidad de honrar nuestras deudas, enviar a nuestros chicos al colegio y, si es posible, pagarles una universidad. No atrasarnos en la renta o en el mortgage o en lo que estamos pagando. Esas son las responsabilidades. Trabajar todos los días en la medida de lo posible. Pero mi pregunta es, ¿qué tal si un día esas responsabilidades lo ocupan todo? De modo que cuando Dios te llama a volar, tú no puedes porque estás sobrecargado de peso que nadie te pidió que tengas. Entonces hay gente que vive orando siempre por prosperidad porque tiene autos que no puede pagar, casas que no debería estar viviendo, un nivel de vida que fue subiendo a medida que su salario subía. Cuando ganaba por acá decía, bueno, ahora si ganara un poco más, yo voy a pagar mis deudas, pero ganó un poco más y subió su nivel de vida. Ganó un poco más, subió su nivel de vida. Ganó un poco más y se compró ese otro auto y ahora se da cuenta que está como cuando empezó. Solamente que con una rueda de dinero más importante. Su ecosistema no cambió. Sigue siendo un círculo vicioso de dinero donde lo que recibe se le va, lo que recibe se le va. No estoy dando una clase de economía. Lo que trato de decir que si ese círculo de dinero es una responsabilidad que no te deja pensar en tu llamado genuino, eso significa que la responsabilidad hace que estés condenado a vivir como cola si esa responsabilidad ocupa el primer lugar en tu vida. Tú deberías armar tu vida de modo tal que si mañana recibieras la hipotética palabra de Dios, sal de tu tierra y de tu parentela, tú podrías en 48 horas, en una venta de garage, sacarte todo de encima y con un carrioncito así diciendo, ¿a dónde voy, Señor? Si dice, ni loco, estás aferrado a la responsabilidad. Estás viajando demasiado pesado. Hay un momento en que yo mismo me siento que estoy llevando a cuestas elefantes blancos en muchos órdenes de la vida. Y cuando uno tiene esos elefantes blancos que está llevándolos para usar el marfil algún día, uno dice, ¿por qué? ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo es que no me di cuenta? Cuando uno tiene que poner así los biles en la mesa y ver que tiene crédito acá y crédito acá y crédito acá, crédito acá, crédito acá, y uno dice, ¿cómo me tienen tanto crédito? ¿Qué pasa? Que un día nos ofrecen, decimos, aleluya, me ofrecieron, dice que no hay que pagar nada, puedo gastar sin plata. Y compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos. Y un día nos damos cuenta que esa responsabilidad puede atentar a que toda la vida estés condenado a hacer cola y nunca llegues a ser cabeza. Lo segundo que puede bloquear la bendición esta de Deuteronomio es la rutina. Una buena rutina no tiene nada de malo, pero cuando esas rutinas se vuelven ritos vacíos, te mantienen enjaulado. Cuando nos aprendemos el cómo se hace, pero olvidamos por qué lo estamos haciendo, lo sagrado se ha vuelto común. La mayoría de las veces, 9 de cada 10 veces que yo me siento triste, es porque algo se me hizo rutinario. Es porque estoy harto de algo y necesito hacer un cambio. Yo sé que esa es mi personalidad. Yo necesito cambiar. Yo necesito tener un desafío por delante, una esperanza que me mantenga vivo. Pero hay otra gente que deja que la rutina los pase por arriba, porque cuando la rutina nos envuelve no la identificamos como tal. Decimos, es mi vida. Es mi vida. Claro, no hay vida que pueda jactarse de no tener rutina. Aún el que tiene la vida resuelta y todas las mañanas se monta en su velero o en su yate, es una suerte de rutina.
Los que no tienen la vida resuelta tienen que trabajar todos los días, tienen que tener una rutina y llegar al mismo horario al empleo, salir del mismo horario. Yo no hablo de cómo administramos nuestras horas o nuestro tiempo, lo cual está muy bien si lo haces. Hablo de si todo ese patrón se repite año tras año, tras año, tras año, y cada año lo único que cambia delante tuyo son las velas sobre el pastel. Este año es diferente, sí, hay una vela más. Eso es un problema. Eso a mí me deprime, porque digo, ¿por qué la rutina está envolviéndome de manera tal que me metió en una zona cómoda? Y si estás en la zona cómoda, no estás en la zona de la fe. No hay un tercer terreno. O estás en la zona cómoda o en la zona de la fe. O estás sobre la barca o caminando sobre aguas. No hay una suerte de lugar intermedio. O estás caminando en fe o estás caminando sobre seguro. Y caminar sobre seguro te envuelve la rutina. Por eso hablé de estos tips y de estas cosas que pueden bloquearte ser cabeza. Tú necesitas tener adrenalina. Y la adrenalina no es la que nos da una montaña rusa, un ride de Disney o de Universal. Esa no es la adrenalina. Eso es un momento donde se nos sube el corazón. Pagamos para que nos asusten. Nada más. Hay otra adrenalina que necesitas, que es la de la esperanza, de la fe, tener un sueño que te mantenga vivo, decir, hoy puede ser el día, hoy puede ser el día, este puede ser el año, esta puede ser la semana, ¿sí o no? Entonces la rutina puede atentar contra esta bendición de Deuteronomio. Número 3, las limitaciones. Yo llamo las limitaciones, como les prediqué una vez hace unos años, los techos de 2 metros. Abraham cree que nunca va a tener hijos y hace la oración a Dios la más frustrante que yo he oído del patriarca. Él dice, Señor, no me has dado hijos, no tengo descendencia. Y él hace esta oración dentro de la tienda, porque más tarde la Biblia dice que el Señor le dijo, sal fuera de la tienda. Entonces yo deduzco que él hace esta oración bajo un techo de tienda, un techo de 2 metros como eran las tiendas en aquel entonces en Medio Oriente. Él hace la oración bajo un techo. Eso es una limitación. Y a veces los techos de 2 metros no tienen forma de tienda, pero tienen forma de salario. Tienen forma de papeles que te faltan. Tienen forma de casa prestada, de infelicidad en el matrimonio, de un cuarto al que no quieres entrar. A veces los techos de 2 metros es ese lugar oscuro que te tira hacia abajo, te drena la energía y te deja sin unción, sin esperanza. Tú no ves más las estrellas, sientes una angustia porque dice, Dios me abandonó. Esas son las limitaciones, lo que te limita. Cuando vives limitado vas a tener las estrellas fuera de la vista y Dios te dice, esta tarde no me pongas un techo de 2 metros arriba de lo que yo quiero hacer. Un secreto, a Dios le encanta usarte, bendecirte, darte esperanza a pesar de que te sientas limitado, a pesar que los techos de 2 metros estén sobre tu cabeza. Y Dios dice, tú tienes que creer, tú tienes que creer, tú tienes que creer, tú tienes que creer en lo que yo te digo, no en lo que supongas, no en lo que das por sentado, no en lo que te parece, no en lo que te dijo el compadre. Tú tienes que creer, tú tienes que creer, tú tienes que creer y correr el techo. Cuarto, la culpa. La culpabilidad es un reflejo saludable y santo porque la convicción del pecado nos lleva a un arrepentimiento santo. Pero el sentimiento de culpa que nunca se va, ese que pisotea la sangre de Cristo, es un chaleco psicológico de fuerza que no te deja ser libre. Hay gente amarrada a los errores del pasado, a las equivocaciones, al aborto que cometió, al divorcio. Predicar en esta iglesia y en esta nación, desconociendo que hay un montón de divorciados, es una torpeza de parte de nosotros los ministros. Y a mí me dicen siempre, o algunos de los que me critican, que yo predico un evangelio liviano. Tú le dices a la gente que todo está bien. No, yo le digo que se tienen que arrepentir, pero inmediatamente, apenas la sangre te toca de Cristo, ya está, todo está bien, no te preocupes por nada, ya pasó. Dios te ha hecho verdaderamente libre. Cabeza y no cola, por encima y no por debajo. ¿Lo crees, sí o no? ¡Aleluya! Dios no renunció a ayudarte, no está en su naturaleza.
Dios te da gracia y la gracia amplía los sueños. La culpa encoge las esperanzas. Por eso cuando yo traigo una palabra así, te digo, Dios te va a dar graneros, Dios te va a dar compañías, empresas. Hay de los que dicen, y yo soy terrible como persona. Lo que yo hago está mal, a mí Dios no me va a bendecir. ¿Quién eres para decidir a quién Dios bendice y quién no? Abre la mente y dile, Señor, yo quiero todo. Si tú me has traído aquí y has arreglado una cita para hablarme, es porque me lo vas a dar a pesar de mí, a pesar de mis errores, de mis yerros, de mis equívocos. ¿Están recibiéndolo? Quinto, ya voy a terminar, el fracaso. El fracaso también nos deja en una estación de la vida donde sentimos que no podemos avanzar más. El fracaso de nuestros planes nos hacen pensar de que vamos a volver a fracasar. Decimos, ¿cómo voy a emprender una compañía como Dios habló en la cadena? Si yo emprendí y hasta el día de hoy tengo los vestigios de mi equívoco. Estoy pagando todavía el error. Hay gente que ha tenido demandas de sus empleados y dice, no contrato a más nadie. No, esa no es la solución. O hay gente que se equivocó en su matrimonio y dice, no me caso nunca más en la vida. Veo un hombre y corro para el otro lado, dice la muchacha. ¿Por qué? No todos son canallas como ese. A lo mejor hasta te vino bien. Porque la comparación ahora, lo sagrado no se te va a hacer común. Todo lo que haga este nuevo, ay, qué lindo, porque el otro ni se le ocurría. A lo mejor el fracasar en una compañía en tu país hizo que acá midieras más los costos, pero el fracaso debe capitalizarse, no debe para nada estancarnos. Dios es el que abre y nadie puede cerrar. Apocalipsis 3:7. El que cierra y nadie puede abrir. Pablo iba camino a ser juzgado por el César y ocurre un naufragio. Y ese naufragio, si ustedes lo miran así, aislado, dicen, pero qué mala suerte tiene Pablo. Pero ese naufragio lo situaría al apóstol en las coordenadas correctas para producir un avivamiento en una isla llamada Malta. Para tocar al gobernador de esa isla, para que se produjeran cosas increíbles que no hubiesen ocurrido a no ser por el naufragio. Entonces los fracasos son naufragios que afirman tu carácter. No te sientas mal, de verdad. No importa por qué fracasaste, si fue por tu pecado, por tu desobediencia, por cabezón. Pero esos fracasos te capitalizan, te enseñan, te hacen fuerte. Difícilmente tropieces 2 veces con la misma piedra. Tienes que aprender del socio que te estafó, del mal matrimonio, de la manera en que criaste los hijos que no debiste haberlo hecho, de los malos negocios, de las malas inversiones. Tienes que aprender. Eso es algo que cuando lo capitalizas no te vuelve a pasar nunca. Eso es maravilloso. Y el Señor dice, no importa si te caes, lo principal es que no te quedes caído. Yo te pondré por cabeza y no por cola. Significa de que aunque el enemigo venga y sientas que estás por desfallecer, te vuelvas a levantar en el nombre del Señor. Diga, el Señor me sostiene, el Señor me ha hecho fuerte. ¿Están recibiendo sí o no? Así que el fracaso bien podría ser una causa que bloquee esta bendición. Y por último, el temor. A veces hay que decir como Jonathan a su paje de armas, vayamos al otro lado, quizá Dios nos bendiga. Yo tengo un mensaje que se llama así, quizá, basado justamente en ese episodio. Todo un mensaje que alguna vez prediqué aquí, que desarrollé y que llevo a distintas partes del mundo, y cuando Dios me guía lo transmito y causa una revolución. Quizá. Porque los creyentes nunca nos hablaron del quizá. Nos dijeron, no emprendas si no estás seguro. Ponle señales a Dios. Pide la voluntad de Dios. No te arriesgues. ¿Quién se casa completamente seguro? A ver. ¿Quién se casa completamente seguro en lo que se va a transformar esa persona? ¿Qué sabes? ¿De qué manera va a envejecer? ¿Cómo va a cambiar su carácter? Hay cosas que a lo mejor viste en el noviazgo y hay cosas que no viste. ¿Cómo sabes cómo va a ser en la vida diaria esa persona? Y hay gente que dice, Señor, muéstramela, Padre, para estar seguro y no meter la pata. Tu abuela, la vida es correr riesgos. ¿Qué sabes cómo va a ser tu hijo? ¿Quién
¿Quién puede verlo ya de adulto y de grande? ¿Qué sé yo cómo va a ser ese chiquitito de 2, 3 años cuando sea un mamú de 18? ¿Qué sé yo? A lo mejor se parece al padre, a la madre, a la abuela. Dios te libre y te guarde. ¿Por qué vivimos pidiendo garantías y no confiamos en el quizá de Dios? ¿Quién sabe qué traerá mañana la marea? No podemos saber, es bíblico. Tú no puedes saber lo que va a ocurrir mañana. Basta el día con su afán. Alégrate de tu Creador hoy. Mañana tú no sabes lo que va a pasar. Hoy. Entonces, esto no es no planificar. Esto es vivir a pleno, apasionadamente el hoy. Porque quién sabe qué va a pasar mañana. Necesitas el quizá en la vida. Sin un quizá no te casas, no emprendes, no sueñas, no tienes hijos. Mamis que alguna vez tuvieron hijos, quedaron embarazadas. ¿Sabías que el nene iba a estar sano 100% cuando te embarazaste? Decime si en los 9 meses no tuviste ansiedad de decir, ¿y si está enfermito? ¿Y si tiene un problema? ¿Y si no es normal? Entonces vas y cuando ya se ve el bebé en la ecografía o el ultrasonido, ¿y cómo está? ¿Cómo es normal? Y por ahora se ve todo bien y encima los condenados te dicen por ahora. Como diciendo, a lo mejor sale a tu marido. Ahora, uno quisiera que te dijera, no, está perfecto, no tiene ningún síndrome, no tiene ninguna anomalía, no te lo pueden garantizar. Y son 9 meses de ansiedad. Y esos 9 meses preparan a la madre para lo que luego va a ser la vida. ¿Qué sabe esa madre cuando ya el niño nace? Si es varón, ¿a qué mujer va a elegir cuando tenga edad para enamorarse? ¿Qué sabes? Con gusto la elegirías tú. Pero elige él. Y te dice, me encanta esa. ¿Esa? ¿Por qué no te gusta más? Sí, qué sé yo, pensaba otra cosa, no sé. Una gana de decir, ¿eso en serio, de verdad te elegiste? Pero bueno, elija lo que elija, nunca le va a caer bien. O viceversa. ¿Qué sé yo de quién se va a enamorar Megan? Yo sé que a los 50 la dejaré ir para que haga su vida. Pero ¿qué sé? La vida a veces se comprende de quizás, se forma, se nutre de los quizás. Eso te permite correr riesgos, emprender. No disfraces la pereza de voluntad de Dios. Si eres perezoso, no digas, es que no lo hago porque no estoy seguro que sea la voluntad de Dios. Si es algo bueno, hazlo, aunque no sepas si sea la voluntad de Dios o no. Si no eres feliz, tienes que tomar una decisión. Si no estás pleno, tienes que tomar una decisión. Hay que arriesgar, hay que tener audacia. Y cuando uno es audaz y arriesga, eso viene de fábrica, viene con nosotros. Dios te regaló algo que se llama intuición. Y la intuición, o sexto sentido, funciona igual que el discernimiento de espíritus. Y muchas veces funcionan mancomunados. Intuición. Cuando alguien no te gusta y decís, ¿hace falta que te pongas a orar? Cuando alguien va a hacer negocios contigo y no te mira a los ojos y está dando vueltas y se anda tocando la nariz así a cada rato y está nervioso y dice, este tipo no me gusta. ¿De verdad que tienes que ir a orar? Te metes igual porque Dios no te dijo nada, te estafa. Señor, ¿por qué me estafó? Porque sonso dejaste en el bautisterio la intuición. Está de novio y el tipo es un bestia que no te abre la puerta, no te pone la silla, te empieza a pelear, te agarra de la mano fuerte, te deja el brazo marcado. ¿Hace falta que venga con un cartel y diga voy a ser una bestia después que me case? Sentido común. No te cuidas, un enfermo de celos ahora, ¿te pensás que va a cambiar después con una alianza en la mano? Se va a poner peor, se potencia. Todo lo malo de ahora y todo lo bueno de ahora se potencia. Y el Señor dice, yo te he puesto con sabiduría para que seas cabeza y no cola. Y yo tengo mucho temor que esta palabra se malinterprete, porque hay gente que se queda con los superficiales. Cabeza, cabeza y no cola, cabeza, cabeza y no cola. Y yo le digo en 6 meses, ¿qué emprendiste? ¿Qué iniciaste? ¿Qué le creíste a Dios? No, nada, estoy esperando que cobra un salario, que me venga alguna herencia. No. Esto no es magia. Somos una iglesia que cree principios divinos
palabras proféticas, pero que tiene que activarse con algo que dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Si crees que Dios habló, que se escuche ese aplauso. Dice: esta es la tarde donde Dios está desatando una unción como nunca antes hubo en la iglesia. No, tiene que escucharse fuerte, aunque se estén poniendo de pie. Pero celebra que los cielos se abren. Celebra que los cielos se han abierto hoy. Que hay gloria. ¡Aleluya! 2 principios más. Miren, aprende a pedir. Para ser cabeza y no cola tienes que pedir. Tienes que decir: mira, yo necesito esto. No es lo mismo que mendigar. Más bienaventurado es dar que recibir. Eso no lo estoy bloqueando. Pero uno a veces tiene temor de pedir por la inseguridad, por el temor. Yo aprendí a pedir. Y si se trata de Dios, no tengo vergüenza. Yo pido lo que sea. Y lo segundo, aprende a recibir. No te agarre la no, yo no puedo, no, es mucho. ¿Cómo que es mucho si eres cabeza? Era mucho para ti cualquier cosa, porque eras trasero, cualquier cosa era mucho. Pero cuando Dios te pone como cabeza, aprende a decir gracias. Si alguien te dice: qué bonita que estás, gracias. No diga: ay no, estoy gorda. Qué bien se te ve, gracias. Te quiero dar esto, muchas gracias. Hace poco le digo a alguien: te quiero bendecir, te quiero ayudar. No te quiero molestar. Es que te quiero dar. No te quiero molestar. Es que te quiero dar. No te quiero molestar. Pero dejate de molestar vos. Te estoy diciendo que te estoy dando. ¿Qué parte no te queda claro? Bueno, está bien. Entonces aprende a pedir y a recibir. Eso es parte de ser cabeza, de crecer. No dudes en avanzar, en meterte en algo del tamaño de Dios, algo que tengas que necesitar la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo para avanzar. Si puedes hacerlo por tus medios, quizás Dios no esté en la ecuación. Pero si tú dices: wow, ¿cómo dije eso? Me atreví a pedir. Es que Dios estuvo allí. Y cuando vengan las bendiciones, levanta la cosecha. La cosecha no se menosprecia, no se subestima, no se desestima. La cosecha se levanta. Ahora sí. Aplaude al Señor de señores, porque Dios ha hablado. Es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte. Es un río que no se detiene. El avivamiento acá es de Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. Todas estas, las últimas semanas, el Señor nos ha estado hablando respecto a los milagros. Y hay uno en particular donde el Señor, a partir de ese milagro, ensancha la fe de las multitudes. Porque fue el milagro completamente diferente a los anteriores, diametralmente opuesto a lo que Él venía haciendo, que tenía que ver con sanidades, con limpiar leprosos, tenía que ver con caminar sobre las aguas, multiplicar panes y peces, calmar tempestades, liberar endemoniados. Esto es algo que excede a todo lo que los discípulos habían visto. Algo como si se tratara, bien valga el ejemplo de el show de un mago en Las Vegas, donde uno dice: ya hizo lo mejor, pero siempre hay un último truco que el mago guarda para el final. Y aquí pasa algo similar con el Señor, donde Él sorprende con algo que nunca jamás había hecho. Y estoy hablando del momento en que Él resucita a un amigo que había muerto, y que lo resucita de manera adrede 4 días después. El evangelista Juan es el que relata mejor la historia. Juan 11:21 dice
que Marta, que era la hermana, en este caso el occiso, de quien había fallecido, Marta le dice a Jesús: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora, a mí me encanta esa palabra. Hay otras versiones que dicen: yo sé que lo harás, pero aún ahora es una de las versiones que más me gusta y le da título a este mensaje, aún ahora. Esa es la palabra que hoy se va a grabar en tu corazón, aún ahora. Aún ahora significa, a pesar de todo lo que ha ocurrido, aún ahora Él puede cambiar la historia de tu vida. Aún ahora puede redireccionar tu calendario, tu año, tu mes, tu día. Aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Mi madre solía decir: lo hecho, hecho está. Cuando uno se raspaba una rodilla o cuando rompíamos una cortina, cualquier cosa, decía: bueno, lo hecho, hecho está. Era como una sentencia materna. Si metiste la pata, ya está metida. Y lo usaba para lo bueno y para lo malo. Cuando uno se agarraba una indigesta, mi madre decía, y uno decía: me duele la panza, o tengo colitis, o tengo retorcijón de estómago. Él decía: y bueno, lo hecho está, pero ¿quién te quita lo bailado? Como diciendo: si te gustó, te gustó. Y eso era para todo. ¿Quién te quita lo bailado? ¿Quién te quita lo bailado? Significa: lo hiciste, ahora enfrenta las consecuencias, pero si lo hiciste con gusto y con placer, bueno, entonces ¿quién te quita lo bailado? Lo bailado, bailado está. Lo hecho, hecho está. Y eso es una ley natural de la vida, porque hay cosas que son irreversibles. Tú no puedes descortar cabello, volver a hacer que crezca de forma inmediata, volver atrás del stop que pasaste por alto. Tú no puedes decirle al oficial: mire, si usted me da la oportunidad, yo vuelvo para atrás y esta vez paro. Ya está. Qué feo es cuando se te borran documentos sin querer. El lunes pasado tuve un momento de torpeza, que no abundan en mí, pero lo tuve. Estaba intentando escribir algo, un archivo, y lo terminé de escribir todo, y en vez de minimizar, puse borrar. Me dio tanta bronca, y qué feo cuando el que comete el error es uno y uno no lo puede culpar a nadie. Yo busqué alrededor enseguida a quién culpar, y estaba solo. Entonces culpé la máquina, esta máquina, y llamé a los que más saben: a ver, ¿se puede recuperar? No, lo borraste. Sí, pero más o menos me acordé todo lo que había escrito y vuelvo a escribir todo el testamento. Y esta vez golpean la puerta y entran con un café, y yo digo: sí, hago así, y vuelvo a borrar por segunda vez. Pero ahora tenía a quien culpar. Ya la tercera vez lo escribía casi de memoria. Bueno, la cosa es que no puedes desborrar documentos. Cuando se te borraron, no puedes volver a hacer que... Hay una forma, hay hackers que supongo que si se meten en el Pentágono podrían encontrar tu documento recién borrado. Yo no tengo esos hackers trabajando conmigo, creo. Así que yo aprendí muchas lecciones por las malas. Alguna vez conté que mi hermano mayor estaba aprendiendo a cortar cabello. Y siempre tiene que haber un conejillo de indias para que el que está aprendiendo practique. En términos de medicina es gravísimo que practiquen contigo, ¿no? Venga el aprendiz, opérelo a corazón abierto a ver si le sale. En términos de cabello, siempre que tienes una madre que te obliga a cortarse el cabello con tu hermano. Pero claro, mi hermano estaba aprendiendo a cortar el cabello, pero yo no me había percatado de su doctrina muy legalista, que él decía que los jóvenes tienen que cortarse el cabello a lo militar. Así que yo esperé que iba a sacar una tijera y sacó esas máquinas que hacen, que son como un castor, que hacen. De hecho, me cortó el cabello exactamente en 55 segundos con 3 pasadas. Hizo. Me dejó como un mohicano así. Así que, por favor, corta. Lo cortó. Y quedé flaquito, orejón, porque yo siempre tuve 2 pantallas de DirecTV, una de cada lado. Yo agarraba HBO desde antes que existiera, yo veía HBO. 2 pantallas así, pelado, parecía venido de Chernobyl, era una cosa horrible. Todavía siento la sensación, aunque los años han pasado, es de verdad, la sensación que tuve de frustración, de dolor. No quería ir al colegio y dije: mamá, ¿cuánto va a tardar en crecer? Y me dijo: ¿y cómo te corté? 6 meses. Dijo mi hermano. Yo tengo la sensación de cuando uno
vive esos momentos irreversibles. Claro, cuando es de cabello, el cabello siempre vuelve a crecer. Después tuvo un tiempo de rebeldía que me lo dejé bien largo a lo Puma Rodríguez, pero era una protesta hacia mi hermano. Están los momentos irreversibles que no tienen que ver con cabello, tienen que ver con el físico. En el 2001, en una obra de teatro que teníamos, yo peleé con unos dobles de riesgo, lo había hecho todas las noches, en todas las funciones, pero en una el chaleco protector me molestaba debajo del traje. Tenía muchos cambios de ropa y yo me saqué el chaleco y dije, total, yo sé hacer el truco bien. Y cuando salgo a pelear o hacíamos una pelea con unas suertes de ninjas que son profesionales, alguien me revolea por el aire, caigo mal y me corto 5 ligamentos en el hombro y sentía que me desmayaba y cuando esa noche fui a la clínica, hice el espectáculo igual, pero cuando fui a la clínica le pregunté al doctor cuándo iba a sanar y él me dijo esta frase, dijo, nunca los ligamentos vuelven a juntarse a menos que haya una cirugía reconstructiva, que tenía un postoperatorio luego de 6 a 7 meses y yo tenía que viajar mucho en aquel entonces y obviamente no iba a poder viajar. Si no podía viajar, nuestras entradas económicas iban a variar porque dependíamos mucho de mis viajes. Entonces yo decidí que nunca me iba a operar y esos ligamentos quedaron cortados en mi brazo, en mi hombro derecho hasta el día de hoy y aprendí que los ligamentos rotos nunca más vuelven a reconstruirse si no es con cirugía y que eso afecta tu calidad de vida. Entonces a veces hasta el día de hoy me estoy lavando la cabeza y tengo que descansar un poco los brazos porque me duele de tenerlo en alto. Si ustedes me ven un día con el cabello sucio, no es de mugre, es de ligamentos rotos. Pero cuando se trata de momentos irreversibles del corazón, no se trata de cabello ni de ligamentos, porque en efecto puedes vivir con un hombro que no tiene la aptitud que tenía antes del incidente. Puedes vivir con el cabello como yo, porque finalmente te volverá a crecer, pero no puedes vivir cuando sientes que algo irreversible llega a tu alma, a tu corazón. Esas situaciones, esos momentos donde hay un antes y un después. Esto es lo que vive Marta y María, las hermanas de Lázaro. Imagínate que eres amigo personal de Jesús, como lo eran ellos. No encuentro en las Escrituras otras personas que fueran parte de la amistad de Jesús. Si bien Jesús tiene sus discípulos, me hace ver la historia de que cuando Jesús iba a la casa de Lázaro, Marta y María, iba por amistad, por pasarla bien. Simplemente quizá va a tener sábados de pizza, lunes de dominó, no sé, pero va allí a pasarla bien, son sus amigos. Yo no creo que Jesús no hable de los milagros, de lo que ocurrió. No creo que Lázaro antes no le hubiese preguntado acerca de su divinidad, acerca de su futuro. Creo que hablan en algún momento. En otro momento quizás solo se distienden y hablan de otros temas, pero también deben hablar temas que competen a lo espiritual. Son sus amigos, su círculo más íntimo, y de pronto Lázaro enferma. Y yo leía hace un ratito, esta mañana, más allá que conozco la historia desde niño, como algunos de ustedes, que cuando Jesús oyó que su amigo Lázaro estaba enfermo, se quedó adrede 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, como que no le importara que su amigo está enfermo. Se queda 2 días más. Si uno no lee en detalle lo que el evangelista Juan está diciendo, pensaría que Jesús estaba muy ocupado. Yo he escuchado predicadores decir algo como, es que Jesús estaba ocupado haciendo otros milagros. No, cuando escucha que su amigo está enfermo, se queda adrede 2 días más. Esos 2 días marcarán la diferencia entre el milagro que las hermanas de Lázaro creen que Jesús podría hacer y ese agujero en el alma, como yo sentí cuando me cortaron el cabello o se me cortaron los ligamentos. Ese momento donde tú sabes que tu vida jamás va a ser igual tal como la conocías. Esa tardanza del Señor nos exaspera. Porque tú dices, mira, Señor, yo no te voy a decir cómo hacer las cosas, pero este es mi plan. Si tú llegas exactamente aquí, no me tienen que echar de mi casa y me quedo con la casa. Tú puedes hacer que los dueños del banco cambien de parecer antes que yo me mude. Después que me mude, ya no me interesa que hagas el milagro, Señor. Porque tengo que mudarme por la vergüenza. Aunque después me den la casa de vuelta, ya no es lo mismo. Porque sentimos que algo irreversible nos va a pasar. Lo mismo en términos de enfermedad. Decimos, Señor, ¿por qué no me sanas ahora, antes de la operación? ¿Por qué permites que la metástasis aumente,
que yo tenga que someterme a más sesiones de quimio. ¿Por qué no lo haces antes? Siempre nosotros pensamos que si nosotros fuésemos Dios, lo resolveríamos de forma más expeditiva que Él. Y el Señor tiene otros tiempos, porque cuando se entera que su amigo Lázaro está enfermo, se queda 2 días más. Y luego dice que habla con sus discípulos, les dice, no son 12 las horas del día, el que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo, les da una enseñanza a los muchachos. Y luego dice, dicho esto, dijo, nuestro amigo Lázaro se quedó dormido, me voy a despertarlo. Fíjate cómo se lo toma el Señor. Vean la óptica divina a la óptica de las hermanas de Lázaro. A las hermanas de Lázaro se les muere el hermano, se le muere. Para la muerte nosotros tenemos una sola palabra, se murió, se terminó. Para Jesús es, mi amigo está durmiendo, lo voy a despertar. Al punto tal que los discípulos pensaron, si está dormido, sanará. Pero Jesús se había referido a la muerte de Lázaro y a ellos les pareció que Jesús hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo abiertamente, hay una versión que dice, le dijo frescamente, fresquito. ¿Saben lo que es fresquito? Fresquito es, me olvidaba, ¿qué te iba a decir? ¿Pagaste la tarjeta? Sí. ¿Y cargaste gasolina al auto? Sí. Y otra cosa, se murió Lázaro. Tú le dices, y me lo dices así de fresco, en otras palabras, no me lo metas en una línea de noticias. Siéntame en una silla y me dices, tengo que contarte la tragedia. ¿Está preparado? ¿Está preparado? Así se cuenta una tragedia. No me lo digas fresquito. Yo he visto cómo hay personas que vienen por un milagro y tú le respondes de manera fresca y se ofenden porque sienten que estás subestimando su enfermedad o su necesidad del milagro. Yo recuerdo en particular una hermana que me decía, le quiero contar, y me contaba, porque hay gente que le gusta contar, ya que aprendió todo lo que tiene y se sabe todo el análisis de orina. Y mire, me salió así, me salió acá, y ella me contaba y yo estaba aburrido porque al punto, si Dios la va a sanar, la va a sanar, ¿qué importa el análisis, no? Y yo le digo, tranquila, Dios te va a sanar, mamá, quédate tranquila. Ay, pastor, le estoy cortando algo serio, me dice. Y yo te estoy diciendo que Dios te va a sanar. Sí, pero, así nomás. Y sí. ¿Qué ponemos? El himno nacional para que te sane. Sí, le digo. Y entonces, bueno, ore por mí. Porque siempre hay mimosas así. Ay, ore por mí, pastor. Y hasta no tiene tanta gana que Dios la sane, porque la sana y después ¿con qué viene a orar? Porque algunos empiezan a disfrutar el hecho de estar enfermo. Yo una vez, dicen que había un muchacho que vendía empanadas en la estación de tren. Decía, empanadas, 2 docenas, por tanto, empanadas. Y a uno le compraba una empanada, y a otro le compraba 2 empanadas. Empanadas. Y una mujer se compadeció y le dijo, ¿cuántas te quedaban ahí en la canasta? Y dice, 22. Bueno, te las compro todas, dale. No, ¿y después qué vendo? ¿Que hay gente que dice, Dios te va a sanar? No, y después de que me enfermo. Le gusta esa relación simbiótica, ¿no? De pedirle al Señor. Bueno, yo me acuerdo que le dije a la hermana, tranquila, Dios te va a orar. Y cuando oro por ella, le digo, Señor, quita esa enfermedad. Claro, le di la misma importancia al que tenía dolor de cabeza que a ella, que tenía todo ese lío en la orina y iba a devenir en un cáncer. Y dije, Señor, sánala. Y ella dijo, pero así nomás me oró el pastor, me oró así nomás. Apenas me tocó con un dedito. Ella quería una terapia intensiva, así que el Señor le libera las legiones de enfermedad. Ella le encantaba, chico. Y yo he aprendido que Dios es tan grande, que no hay nada inmenso para Él, ni nada pequeño para Él, y que para Dios es lo mismo. Dios es lo mismo. Librarte de una deuda pequeña, de una deuda inmensa. Nosotros somos los que diferenciamos y categorizamos los milagros. Somos los que decimos, no, lo mío es un cáncer, no es lo mismo que orar por un dolor de cabeza, es lo mismo. La sangre de Cristo, la llaga de Cristo sanaron toda enfermedad, eso incluye la pequeña a la más importante. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Bueno, yo no quiero llamar a esto desdén, porque no es desdén, no es despreocupación. Lo que está haciendo el Señor es minimizar la muerte. Está diciendo, y ya que pasamos por Betania, que me acabaron de llamar recién, me mandaron un texto, un WhatsApp de que está durmiendo.
¿Y qué, lo vamos a ir a despertar? ¿Desde cuándo eres el despertador de la gente? Bueno, está durmiendo. Se murió. ¿Cómo que se murió? Se murió. ¿Se acuerdan que hace 2 días me dijeron que estaba con fiebre y no le bajaba? Sí, bueno, finalmente se murió y tengo que ir para allá. Así que, y dice, y me alegro por ustedes. Dice, está en el versículo 15, no sé si ustedes lo habían notado alguna vez en el capítulo 11, que el Señor se alegra de que el amigo se muere. Dice, se murió tu suegra. Bueno, uno le causa tristeza. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí. Me alegro de no haber estado allí, porque a veces decimos, esta palabra es para mí, cuando el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. Pero esta palabra también es para ti, no nos corresponde a nosotros categorizar la palabra y decir cuáles son los que nos pertenecen y cuáles no. No podemos editar la Biblia, porque tomar ciertas palabras y despreciar otras no nos corresponde a nosotros, es lo mismo que no predicar nada. Así que yo tengo que predicarlo todo. ¿Y aquí dice que el Señor se alegró? Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Pero bueno, vayamos hasta Él. Se alegró el Señor. Entonces esta es una palabra que quiero que prestes atención. ¿Cuántos aquí hoy sienten que Dios se está tardando con un milagro que estás harto o harta de pedirle? ¿Cuántos hoy aquí dicen, Señor, hasta estoy dudando de que lo vas a hacer? Estoy hasta perdiendo las esperanzas, ya no tengo fe. ¿Qué piensas, Señor? ¿Qué piensas? Y yo tengo una palabra, Dios dice que te diga, me alegro. Con esta cara de loco así. Me alegro. Pero ¿cómo es que se alegra? Dice, sí, me alegro, ya vas a llegar tu tiempo, tranquilo. Y estás ahí como la viejita, pero ore por mí. Shh, me alegro que estás esperando, me alegro. Me alegro porque ahora vas a ensanchar tu fe. Vas a creer de un modo diferente, de un modo distinto. Me alegro por ti, me alegro porque la espera va a hacer que cuando llegue el milagro, porque va a llegar, vas a aprender a darle la gloria a Dios. Que aunque tiene tiempos diferentes, si Él dijo, lo va a hacer. Alguien tiene que decirme amén. Yo una vez le hablé que existe algo que se llama la ley de entropía. Esa es una ley universal. La ley de entropía significa que si cualquier ser vivo o cualquier cosa que no esté viva, inanimada, si no tiene una intervención contraria, ahora te lo explico mejor, va camino a la putrefacción. Todo en la vida, no sé si lo habías notado, pero todo va camino a lo pútrido. Los autos se oxidan, la ropa se pone vieja, la comida se pudre y los seres humanos envejecen y eventualmente mueren. La única forma de prevenir eso, que se llama entropía, es la introducción de una fuente de energía que contrarreste algo que tiene un efecto natural. Nadie de los que está aquí va a dejar de envejecer todos los días. ¡Ay, qué feo sonó eso, pero es verdad! Todos los días, insisto, vas envejeciendo un poquito, desde la cuna a la tumba. Un niño envejece. Claro, no en el término literal, técnico, está envejeciendo y arrugándose, no. Pero está dejando un día de vida atrás. Eso significa de que cada día que avanza, aunque esté cerquita del nacimiento, va camino a la tumba. Eso es una gran verdad, se llama la ley de entropía. Todo lo que estaba nuevo y tiene olor a nuevo, un día empieza a tener olor a viejo. La ropa, el auto, la esposa, la suegra, todo ti empieza. La ley de entropía. A menos que haya una energía que contrarreste esa ley. Como por ejemplo, el caso más práctico es la nevera. Tú metes la carne, la leche, los yogures o cualquier alimento dentro de la nevera por una sencilla razón. El frío hace que la ley de entropía se detenga, se frise. Tú puedes frizar una comida por meses y sacarla, meterla en el microondas o en donde sea y hacer que esa comida sea comestible. ¿Por qué? Porque detuviste por un tiempo de manera artificial algo que es natural. Deja el bistec fuera de la nevera un par de días y vas a ver que te vas a tener que mudar tú y los 4 o 5 vecinos alrededor. Porque todo va camino a la putrefacción. Justamente ese es el problema que tienen Marta y María, ya que hablamos de malos olores, porque lo que les preocupaba a ella era que si Jesús venía,
Y aún ahora él podía hacer el milagro, iba a tener mal olor. Hace 4 días. Hay que entender un poco cómo se oficiaba el servicio de los funerales o la preparación del cadáver. Se le ponían 50 metros de tela a los muertos, porque la tela, con mucho, se le ponían ungüento, perfumes. Eso hacía que el cuerpo se preservara un poco más, no mucho, porque si envolver a un muerto sin los químicos necesarios como hacían los faraones, de allí las momias, si envolver a un muerto haría que el cuerpo no fuera a la putrefacción, se utilizaría hasta el día de hoy. Nadie muere envuelto. Pero ellos lo hacían porque detenía la putrefacción del cuerpo, lo detenía por 24 horas o 48 a lo sumo. Entonces envolvían el cuerpo del cadáver con 50 metros de tela, le ponían un sudario. Aún así, eso les permitía que familiares que venían de muy lejos, no había transportes aéreos, la gente tenía que venir, los seres queridos a veces tenían que viajar muchas millas para venir a despedirse de quien había partido a la eternidad, y entonces tenían que tratar de preservar el cuerpo lo más posible. Cuando ese cuerpo vendado se lo metía tipo momia dentro de la hendidura de una roca, se lo tapaba con una piedra, ya está. ¿Qué milagro va a poder hacer quien sea, aunque sea el Hijo de Dios, si ya tiene mal olor? Y esta segunda palabra va para los que están viviendo esa situación donde ya no estás solo viviendo la muerte a tus sueños, la muerte a tus esperanzas, sino hasta que sientes que hay un mal aroma, que se murió tu esperanza hace tiempo, que hay mal olor. El mal olor no siempre se puede oler, a veces se siente en el alma, en el corazón. El olor de la decepción, de la traición, de la desesperanza, de la angustia, del dolor, de la frustración. Es eso lo que siente Marta y María. El mal olor de la muerte no es tanto como el mal olor de la decepción de que el amigo no estuvo allí, de que sabiendo que le informaron y le avisaron de que se estaba muriendo, no llegó a tiempo. Ese es un dolor de decepción tan profundo que a veces te cierra puertas para el milagro. El Señor dice: yo sigo siendo fiel, yo voy a hacer que tu sueño resucite. Sin embargo, nosotros perdemos la esperanza simplemente por una piedra que alguien corrió. Lo siento, señora, no se puede hacer más. Vaya a su casa y muera en paz, como le dijeron a mi mamá hace años atrás. Hace 40 años atrás, vaya y muérase en paz. Fue una piedra que los médicos pusieron delante de la posibilidad de resucitar. A veces la piedra la pone una sentencia bancaria, un contador, un abogado. No siempre la piedra tiene que ver con una diagnosis médica. Es alguien o algo que te dice: ya no más. Hasta acá llegaste. Inclusive pasaste la barrera de la situación límite y estás viviendo la situación donde solo algo como una nevera que contrarreste la ley natural de la entropía podría revertirlo. Pero ¿qué nevera puede quitarte el dolor del corazón? No se han inventado los freezer que puedan redireccionar un fracaso familiar, que puedan cambiar una quiebra financiera. Tú dices: es imposible, ya está. Y sientes que tu corazón se desgarra porque dices: se me está yendo la vida. Se me está yendo, como tú lo dijiste hace un momento, Dante, se me pasa la vida día a día y siento que cada vez se aleja más mi sueño. Y lo peor es que siento que mi sueño está bajo tierra. Yo no sé cómo va a resucitar. No sé cómo Dios se las va a arreglar. Porque miren, tenemos y esta sí es una maldita costumbre, porque no es bendita, que es de creer, suponer cómo Dios debería intervenir en nuestra vida. Siempre decimos: no me gustaría, nada me gustaría más que ahora venga el médico y diga: no hay nada, Señor, en su sangre. Soñamos con ese momento y vamos a la clínica esperando el análisis, soñando con ese momento, diciendo: Dios no me va a fallar, me va a ocurrir el milagro, el médico va a venir sorprendido, va a ser un milagro para tu gloria, Señor, y ya vamos hasta con el celular para grabarlo. Y llega el médico y dice: empeoró. ¿Por qué, Señor? No entiendo, eso es lo que no entiendo. Ahora, ¿quién te prometió que iba a ser ahí y en ese momento? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? No, cuando el médico venga se va a caer así, pum, de nalgas para atrás, porque tú le vas así y lo vas a filmar así. ¡Aleluya! ¿Quién? Es una idea que te hiciste. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Y quién te dijo, María y Marta, que yo tenía que estar acá? Si el Señor hubiese dicho: ya voy, espérenme, bájenle la fiebre que ya llego, es una cosa. Fallaste lo que dijiste, pero el Señor no acusó recibo.
Dijo, va a ser en mis tiempos. Me alegro de no estar. Porque quiero no solo enseñarles a Marta y a María un principio, sino que quede registrado en la Biblia. Me alegro. Y llega a Betania y sale al encuentro Marta y dice, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y luego el Señor sigue avanzando, había mucha gente ya después del funeral. Supongo que hay murmuraciones y miraste fresco a la hora que viene a ver al amigo. No estuvo ni en el funeral. ¿Y ahora viene a qué? A hacerse ver. Ya no se puede hacer más nada. Viene la otra hermana, se tira a sus pies y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y yo descubrí algo esta mañana, porque dice, y Jesús lloró. Las versiones bíblicas no le hacen justicia a lo que ocurrió allí, porque dice el verbo griego conjugado, Jesús lloró. Claro, uno dice lloró, y hasta dice, es uno de los versículos más cortos de la Biblia. Jesús lloró, como que se secó una lagrimita así, al estilo novela de Univisión. Y no, el verbo griego conjugado dice, y Jesús rompió en llanto. Es la única ocasión. La otra ocasión que Jesús llorará será en el huerto de Getsemaní, cuando sabe que es inevitable el subir a la cruz. Jesús rompió en llanto. Yo siempre dije, ¿por qué lloraría Jesús si sabe que va a resucitar a su amigo? Ahí como que no es congruente. Hace unas horas le dice a los muchachos, mi amigo está durmiendo, vamos a despertarle. O sea, ya sabe que va a ser el milagro. Sabe que lo sobrenatural va a contrarrestar la ley de entropía, ¿no? Ahora está llegando y estalló en llanto. En un momento estalló en llanto. Y yo digo, ¿por qué lloraría si sabe que lo va a resucitar? Yo estaría celebrando, estaría fresco. Diría, muchachos, dejen de llorar. Ahora la van a ver caminando a la momia cuando yo dé la orden. ¿Por qué el Señor lloraría? Y entonces le digo, Señor, muéstrame, revélame. Y de pronto leo todo el contexto y dice que cuando llega Jesús, se arroja a sus pies la hermana y le dice, Señor, otra vez, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y al ver a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció interiormente y se conmovió. Ahí es cuando dice, y Jesús lloró. Y decían los discípulos, pero miran cómo le amaba, por fin derramó una lágrima. Pero no está llorando por Lázaro, está llorando por el entorno de incredulidad que hay alrededor. Está llorando porque primero viene una de las hermanas y dice, ay, si hubiese estado aquí. Viene la otra, ay, si hubiese estado aquí. Como que el Señor en un momento dice, pero ¿no sirvió haber compartido tantas noches con ustedes, tantas tardes? Haber pernoctado, haber pasado vigilia juntos, contando chistes. ¿No les conté que yo soy la resurrección y la vida? Que el que esté muerto, si cree en mí, vivirá. ¿No se los conté? Creo descubrir otro principio aquí. Creo saber qué es lo que le parte el corazón a Jesús. La incredulidad. Cuando dudamos. Cuando habiendo compartido tantos milagros, cuando habiendo visto todo lo que Dios hizo, de pronto nos comportamos como niñas lloronas, seamos hombres o mujeres, independientemente del género, y nos portamos como chiquititas y decimos, ay, ese Señor me dejó, si hubiese estado aquí. Yo creo que eso le duele al Señor, le duele la incredulidad. ¿Cuándo es que llora Jesús? Cuando habiendo compartido tanto contigo, de pronto te corre una pequeña piedra y ya crees que Jesús no tiene jurisdicción en tu milagro. Empiezas a pensar que el Señor no puede hacer nada contigo. No, es que esto lo supera su poder. Nada supera el poder de Dios. Dios me dice que te diga, no importa cuál es tu problema, no llores, alégrate porque yo voy a llegar más tarde o más temprano, pero alguien tiene que aplaudir y decir, Señor, yo creo en ese Dios. Alguien tiene que decir, yo creo en ese Dios. ¡Aleluya! Más tarde o más temprano, Dios va a hacer el milagro. Diga conmigo, Dios lo va a hacer. No importa cuándo, Él va a aparecer.
Él lo hace y nosotros nos ponemos a llorar. Y Él ve el entorno y dice, y Jesús lloró. Claro, llora cuando ve a las hermanas llorando, cuando ve a los judíos llorando. Dice, no puede ser. Si yo vine tarde a propósito para ensanchar la fe. Hasta ahora los discípulos habían visto el poder de sanidad del Señor, no habían visto el poder de resurrección. Y el Señor dice, yo vine para que ustedes vean una nueva dimensión de mi gloria. Tu sueño parece que está muerto, solamente está plantado, aunque lo veas enterrado. Pero parece que está muerto porque Dios se quiere glorificar en tu sueño. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? No importa qué es lo que estás pasando, no le rompas el corazón al Señor. No le rompas la ilusión al Señor de que Él pueda mostrarte su gloria, su poder, su unción. Dios dice, yo no terminé contigo. El Espíritu Santo me mostraba hace unos momentos cuando oraba, me decía, yo he traído personas aquí que están dolidas porque cada mañana que se levantan ven una roca tapando la posibilidad de que su milagro ocurra. No te duele tanto la muerte como la roca, como lo que tú dices, ¿y cómo esto se va a correr? Porque aún eso desesperanzó a Marta y María. Señor, ya lo enterramos. Y Él dijo, llévenme con Él. No, si hasta huele feo. Si pensabas despedirte, ni te acerques al cadáver. Hasta huele feo. Y la palabra no dice que el poder, que la ley de entropía se detuvo en Lázaro. La Biblia no da luz de eso. La Biblia no dice, y Jesús, como lo iba a resucitar, se ocupó que su cuerpo se preservara. Yo creo que había olor. No dice que las hermanas suponían que había olor. Yo creo que sí tenía olor. Pero cuando Dios quiere hacer un milagro, no importa cuánto tiempo llevas oliendo mal. No importa cuánto tiempo la desesperanza se instaló en tu hogar, de modo que dices, Señor, esto no hay forma de revertirlo. Yo voy a hablarte esta mañana y te estoy hablando de un Dios que le da lo mismo que haya muerto ayer, 5 días, un mes, o que tu sueño hayas creído que se murió hace 20 años. Dios tiene poder para cambiar el aroma, el cuerpo, revertir, pero no como un freezer momentáneamente, sino revertir para siempre lo que crees que está mal, lo que crees que no tiene solución. El Señor me dice, yo lo voy a cambiar. Alguien tiene que creer esta palabra y decir amén. Yo lo voy a cambiar. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Lo voy a cambiar. Esa es la palabra. Dios lo puede hacer. Recuerden cuando les conté el testimonio de la iglesia de Bob Bagley, que es un misionero que durante muchos años se reunió en África bajo la sombra de un árbol frondoso. En todo el lugar donde Dios lo manda a misionar no había un techo, no había un lugar. Lo odiaban todos los nativos y muy pocos seguían el mensaje de la palabra, y él había convocado a su iglesia, a su congregación, debajo de un árbol. Él decía, nos congregaremos debajo de nuestro árbol, y ese árbol pasó a ser un poco el techo, la iglesia. Pero el hechicero local maldijo el árbol. Y de noche fue y dijo, maldigo este árbol para que no les dé sombra. No es un tema menor en el África, puesto que bajo el sol, bajo el rayo del sol, literalmente podrías caer muerto de inanición. Así que cuando el hechicero maldice el árbol, la iglesia no solo perdió la sombra, sino que minó, denigró la autoridad del mensaje pastoral. Porque el pastor decía, ese es nuestro árbol, y viene un hechicero y lo maldice y está diciéndole a los gritos a la congregación, el poder del enemigo es mayor que el poder de ustedes. ¿Qué haces en ese momento? Yo creo saber, aquí viene lo medular, el núcleo del mensaje. Yo creo que hay un momento donde el milagro se te aleja tanto de las posibilidades humanas que cuando tienes que confesar que Dios lo va a hacer, tu reputación, crees, empieza a estar en juego. Y tú dices, yo puedo decir que Dios va a sanar si todavía el médico no me dio el diagnóstico. Después quedo como un tonto diciendo que Dios va a sanar. Y si Dios se me muere, ¿qué hago? He visto a personas yendo a orar por otros hospitales y no van a la sala de cuidados intensivos o a los más graves, sino a los que están más o menos así. Porque en su mente dicen, estos sí Dios los va a sanar, aquellos ni escuchan, ya están en coma. Y si yo me meto entre los familiares de los que están esperando que salga del coma
o que desenchufen al ser querido para que ya se termine de morir y Dios no lo sana, me sacan corriendo del hospital. Mejor voy a orar por aquel que tiene un accidente y que parece que no es tan grave. O sea, si la piedra está cerrando hace mucho tiempo la tumba, no nos acercamos porque creemos que nuestra reputación está en juego. De allí que cuando muchos oran dicen, vamos a orar, que sea la voluntad de Dios. ¿Y usted cree que me voy a sanar? ¿Qué sé yo? Yo voy a orar. ¿Creemos que Dios va a hacer algo? Dios no va a hacer nada así. El Señor dijo, y aquí os doy autoridad, sanen enfermos. No dijo, cuando se encuentre con un enfermo, pregúnteme si es mi voluntad. Liberen los de endemoniados. No dijo, cuando tengo un endemoniado, fíjate, si hay una legión muy grande, bueno, va a tardar, hay que liberarlo en cuota al tipo. No dijo eso. Dio la orden, sanen los enfermos. Búsqueme un solo episodio donde digan, si es mi voluntad, sanen los enfermos. Ahora tú dices, ¿y cuando alguien se muere, no es la voluntad de Dios? Sí, eso es la soberanía de Dios, tema para otro mensaje. Lo que trato de decir es que si vas a orar, ora con fe o no ores. Dile, Señor, si te lo querés llevar, llévatelo, no me metas a mí. Pero no diga, vamos a orar a ver qué Dios va a hacer, qué sé yo. A ver si oro por sanidad y no se sana. Y después vienen contra mí a hacerme una demanda a la familia. Creemos que cuando oramos y no ocurre lo que pedimos, está en riesgo nuestra reputación. Esta es la palabra, no te la olvides. Tu deber, mi deber es orar. Si Dios no responde o no contesta como queríamos, la reputación de Dios es la que está en juego, no la tuya. Yo voy a orar por fe para que Dios haga el milagro. Pero Dios no hizo, qué sé yo oré con fe. La reputación de Dios es la que está en juego. Es Él el que prometió que lo iba a hacer. Yo oro con fe creyendo que cuando Dios dice que va a hacer el milagro, lo va a hacer. Si no es ahora, lo va a hacer más adelante. Pero lo va a hacer. Así que viene el hechicero y le maldice el árbol. Al día siguiente, literalmente, el árbol está seco. Si allí opera el mismo espíritu de no voy a arriesgar mi reputación a ver si quedó mal, lo más probable es que el pastor diga, busquemos otro árbol. Pero él dijo, así como alguien quiso maldecir, vamos a revertir la maldición. Vamos a conectar una nevera que va a transformar la ley de entropía. El Señor me dice que te diga que aunque todo parece que va directo a la pudrición de tu sueño, de tu esperanza, de tu negocio, de tu familia, de lo que sientes, el Señor me dice, yo voy a enchufar algo, va a enchufar mi poder que va a contrarrestar todo lo que crees que va a pasar. Tienes que decir, Señor, yo bendigo lo que el diablo quiso maldecir. ¿Cuántos dicen amén? Yes. Así que escuche, y todo, el pastor se pone allí y dice, vamos a bendecir el árbol. Y bendicen el árbol. Vamos, traemos bendición sobre nuestro árbol. Y no crean que el árbol hizo como en Narnia y floreció. Quedó ahí. Pero se fueron ellos a dormir. Lo leía esto, está muy al alcance de muchos de nosotros. Es un libro, es un testimonio de uno de los misioneros más importantes en África. Al día siguiente, el árbol empieza otra vez a florecer, a dar hojas verdes. En una semana el árbol estaba tan frondoso, es un árbol de frutos, un fruto que no recuerdo ahora, quisiera decir que es quizá manzana o no sé, pero es un árbol, no recuerdo el fruto y no quiero decir una cosa que no es. Pero ese fruto solamente florece o aparece una vez al año. El Discovery Channel ha hecho 4 documentales respecto al único árbol en el mundo. Pueden googlearlo. Ubicado en África, que tiene frutos 2 veces al año, y eso no pasa en el género de ese árbol nunca. Nadie se explica por qué el árbol, a pesar de las sequías, su hoja siempre está verde y produce doble cosecha. Nadie se lo explica. Creen que es una malformación genética. No es una malformación genética. Es que cuando el diablo dice está muerto, Dios te da vida y vida en abundancia. Al doble, al triple, al cuádruple. ¿Cuántos dicen lo creo? ¡Aleluya! Impresionante. Yo soy la resurrección y la vida.
Qué lindo que nuestro evangelio no está fundamentado sobre un código de ética, sobre, no sé, una filosofía. El evangelio nuestro está fundamentado sobre la resurrección. Si la resurrección de Cristo no hubiese ocurrido, entonces esta es una de las bromas más pesadas de la historia. El Señor ha muerto, mas aún ahora va a resucitar. Lázaro ha muerto, pero aún ahora tú puedes hacer que Dios te oiga. Eso hace este evangelio diferente a cualquier otra denominación, religión o credo. Que siempre tenemos un aún ahora bajo la manga. Y tú dices, he venido desesperanzado, Dante. No puedo más. He llegado al borde de mis fuerzas. Y sabes, siento que no tengo un segundo aliento para continuar. Me corrieron la piedra. Recuerda lo que Dios habló esta mañana. El Señor sabía cuándo era tu límite y decidió esperar más. Porque cuando el milagro ocurra, tú no le vas a poder dar crédito o compartir el crédito con médicos, con los benefactores que fueron en el banco, con la herencia que cobraste. Tú vas a decir, yo estaba en la muerte. Solo alguien pudo haber revertido mi situación. Así que la primera palabra, Dios está llegando tarde a propósito. La segunda palabra, Él me dice que te diga que Él no está preocupado porque está tarde, que se alegra por ustedes. Se alegra de que llega tarde. Porque te va a regalar la resurrección. Eso es algo que solo Él le regala a sus amigos como Marta y María. Él no le regala la resurrección a cualquiera. Te va a regalar el poder de la resurrección. Una fe de segundo grado. ¿Recuerdan? La fe preventiva es la que uno puede orar para prevenir. Señor, cubre a mis hijos, cubre mi hogar, cubre nuestro físico. Después está la fe de resurrección. Cuando esa cobertura aparentemente falló y ahora Dios tiene que hacer un milagro de sacarlo bajo tierra. Y no crean que Lázaro anduvo como zombie, oliendo mal. No se sacó las vendas y anduvo así como las películas de los zombies, todo medio carcomido por gusanos. No, cuando Dios trae resurrección, trae vida. Creo que la salud de Lázaro habrá sido óptima hasta el día en que tuvo su segunda muerte. Creo que se murió quizá de viejito. La Biblia no cree conveniente o no considera que Lázaro vuelva a aparecer en las Escrituras. Pero yo estoy seguro que el poder de la resurrección rejuveneció a este varón. Y Lázaro llegó viejito, arrugado, diciendo, yo sé lo que es la muerte, así que no me asusto. Y se fue con una juventud, con una energía, porque el poder de la resurrección te da todo lo que perdiste y en abundancia. Tu árbol va a florecer 2, 3, 4 veces al año. Tu árbol va a florecer. Si crees que estás en sequía, tu árbol va a florecer. La segunda parte de tu vida va a ser de frutos. ¿Estás recibiendo esta palabra? La segunda parte de tu vida va a ser de frutos, de cosechas abundantes. Vas a cosechar tanto que te vas a olvidar de la primera etapa de lágrimas. Tu postrer estado, Job, será tan maravilloso que te vas a olvidar de todo el dolor. Te vas a olvidar. José le puso a uno de sus hijos, me olvidé. Fue tanto el dolor de la traición de sus hermanos que cuando tiene un hijo, fue tanta la bendición que se olvidó del pasado. Y tú necesitas tener un poco de Alzheimer espiritual. Yo voy a orar para que Dios te dé un poco de amnesia espiritual, para que te olvides del dolor. Dios me dice que te diga, no me busques en tu dolor, no me busques en tu pasado. Tu estado de alegría va a ser tan exultante que te vas a olvidar del luto. Te vas a olvidar, vas a mirar tu closet de la vida y vas a decir, ¿para qué yo usaba este vestido negro? Ni te vas a acordar por qué estabas triste. Así es cuando viene la resurrección. Escuchar a Lázaro contar qué se siente detrás de la cortina de la eternidad y estar de regreso, ¿qué crees que produjo en su familia, entre los judíos? ¡Fiesta! ¿Creen que fue una celebración de un día? Tuvieron 4 días de funeral. ¿Creen que con un día de alegría se resarció todo el dolor? Creo que estuvieron meses celebrando,
años celebrando, cada fiesta que se reunían. ¡Ey, Lázaro, cuéntalo de tu muerte! ¿Cómo fue? No lo creerán. Estaba en el seno de Abraham, y estaba con Abraham, y estaba con Isaac, y estaba allí Moisés. David estaba tocando una canción. Estaba tan en ese lugar compartiendo con los profetas, y de pronto escucho: Lázaro. Y yo estaba compartiendo testimonios allí diciendo: ya estoy bien acá. Era la eternidad. Y escucho: Lázaro. Y yo dije: algo está funcionando mal, porque era una voz que yo conocí. Lázaro. La voz de mi amigo sonó en la eternidad. Yo vi como los profetas retrocedieron. Abraham conocía esa voz. Moisés sabía esa voz. Es la misma voz que salió de la zarza. Hace unos minutos Moisés estaba contando cómo el Señor le había hablado a través de la zarza. Y ahora esa voz vuelve a aparecer allí. Yo pensé que era el Señor en la eternidad, pero me llamaba desde casa. La voz provenía desde Betania. En Betania solo están mis hermanas, los que me lloran. Así que dije: ¿oyeron eso? Todos, David, Jonathan, Samuel, dijeron: sí, es él. ¡Lázaro! Y luego vino esas dos palabras, las que necesitas oír esta mañana y las que tienes que escribir en las tablas de tu corazón. Sea lo que sea que estés pasando, tan grande como sea la roca que tape tu salida al exterior, escucha estas palabras: ven fuera, sal fuera. Así que empecé a caminar. La voz me guiaba: sal fuera. Y de pronto fue como meterme dentro de mi viejo cuerpo, y estaba todo vendado. Y ahora sí veía la piedra, por el ojito de la venda veía la piedra que se había corrido. Y él decía: sal fuera. Y salí. No podía casi caminar, pero salí y lo vi a él. El Señor me trajo de vuelta. Él es la resurrección, la vida. Él es el que te dice: sal fuera. Él es el ladrón de tumbas. El Señor roba las tumbas y te dice: sal fuera. River Church es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, la llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Imagina que un contratista intenta construir una casa. Digo que se lo imaginen, pero luego les voy a decir dónde ocurrió. Tiene el equipo para verter el hormigón, enmarcar paredes, instalar el cableado eléctrico, el sistema séptico. Tiene todo para que la casa esté terminada y la venga a estrenar su flamante dueño. Un equipo que sabe hacer cada una de las áreas asignadas a esa construcción. Nadie tiene que objetar nada respecto a la dedicación, al esfuerzo, al celo, al talento, a la puntualidad
de la gente involucrada en el proyecto. Pero imagínate que algo extraño comienza a suceder con el correr de los días y la construcción. La gente que pasa, los transeúntes, van mirando lo que van construyendo, algunos se ríen, no entienden mucho, se ríen. Otros piensan que debe ser alguna casa de tipo abstracto. Algún otro saca fotografías. Y alguien que más o menos entiende de construcción se horroriza porque lo que ve son habitaciones que no tienen puertas, ventanas que no dan a ninguna parte, escaleras que no llegan a ningún sitio, azotea para la cual no hay acceso, paredes que no están conectadas entre sí. Entonces, entiendas o no entiendas acerca de la construcción del universo, de la construcción de una casa, llegas a la conclusión cuál bien podría ser el problema. Todos están trabajando, pero cada esfuerzo de cada área o de cada trabajador está sujeto a los caprichos de cada uno de los miembros del equipo. Tienen celo, tienen talento, tienen dinero, pero no tienen ningún plano, ningún enfoque. Entonces, la casa resulta una monstruosidad, algo amorfo, que no tiene forma ni sentido, porque está acéfalo, porque no tiene cabeza, porque no tiene puertas, porque, insisto, las paredes no se conectan, porque las escaleras no llegan a ninguna parte. Aunque esto pareciera una metáfora, realmente ocurrió en uno de nuestros países de América Latina. Querían sorprender a alguien que no tenía hogar, se juntaron varios albañiles, constructores, técnicos, gente que conoce en cuanto a la electricidad, en cuanto a los pozos sépticos, pero nadie los dirigió. Y entonces cada uno hizo lo que mejor se le plació. La casa hubo que demolerla porque nunca habían tenido un plano en común. Se denominó la falta de enfoque. No le diré en qué país ocurrió para no herir sensibilidades. Proverbios 16:3 dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes, tu proyecto tendrá éxito. Proverbios 20:18 afirma: pon tus planes con buenos consejos, junto a los buenos consejos. Salmo 24 dice: que Dios te conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes, proyectos tengan éxito. Me vuelvo a la historia del inicio y llego a la misma conclusión que todos llegaron, por lo cual convinieron en demoler la casa. No hay un plano común que todos pudieron haber seguido. Max Lucado, el genial autor cristiano, yo les conté esta historia infinidad de veces, la he puesto en las redes sociales también otra decena de veces. Él cuenta la historia del cuidador de un faro que debía mantener el faro ardiendo, o por lo menos para eso se lo contrató, con el debido aceite, para que ese faro nunca dejara de arder. Entonces eran los faros antiguos que ardían con una llama. Entonces él tenía que mantener el faro ardiendo con ese aceite. Y cuenta la historia que el cuidador del faro tenía buen corazón. Y un día vino una señora y dijo: necesito aceite para cocinarle a mis hijos. Y él pensó que haciendo una obra de bien podía distraer un poco de ese aceite para la dama. Luego vino alguien más y dijo: necesito aceite para calentar mi casa. Y él pensó que también era una obra de bien. Y de hecho lo era. Y le dio otro tanto de aceite a un señor para que caliente a sus nietos. Finalmente viene alguien y le pide aceite para la rueda de su carro. Y le dice que está bien. Al fin y al cabo el aceite es para compartir. Lo que no tuvo en cuenta el cuidador del faro es que el faro se le apagó. Y aquella noche varios barcos se encallaron en los acantilados. Fue despedido del empleo y él intentó esgrimir lo que había ocurrido. Dijo: no se me apagó porque soy un hombre negligente, sino porque compartí mi aceite con una dama que quería cocinar, con un señor que quería calentar los hijos y con alguien más que necesitaba aceite para su rueda. Y la respuesta fue: no se te contrató para hacer obras de bien, se te contrató para mantener el faro ardiendo. Esto me lleva a una conclusión. La pregunta no debe ser si estás ungido o no estás ungido, sino ¿para qué se te ungió? ¿Para qué se nos dio el aceite? Hay gente que se les va la vida entera desenfocados, como si vieran doble, como aquel ciego que fue tocado 2 veces por Jesús y la primera dijo: veo la gente que se mueve como árboles. Y el estar desenfocado y no tener un plan
hace que el aceite se desperdicie. La vida se reduce a una sola cosa: saber para qué se te dio el aceite, en qué eres bueno y en qué, por mucho que te esfuerces, nunca serás bueno. Conocer las limitaciones, conocer las temporadas, dijo el predicador. ¿En qué eres bueno? Todos nacemos con un plano, nada más que muchos pasamos la vida y no lo leemos. Y entonces somos aprendices de todo y maestros de nada. Perdemos la visión. ¿Soy claro en lo que trato de decir hasta ahora? Necesitas y necesito un plano para vivir. Necesitamos sentarnos y pensar cómo vamos a vivir lo que nos queda de vida y plasmarlo. Si no es en un papel, escribirlo en el celular, y si no, redactarlo en las tablas del corazón. Decir, así es como vivir hasta ahora, erráticamente, dando trompadas al viento, un poco por allá, otro poco por acá, pero yo necesito tener el corazón en el blanco. No van a ver nunca que Jesús se salió del carril, siempre mantuvo su vida en curso. No sanó a todos, no perdonó a todos. Cuando Él se murió todavía había leprosos, todavía seguía habiendo muertos, había gente enferma, pero estaba concentrado en una sola tarea. De modo que cuando sube a la cruz dice, consumado es, terminé lo que vine a hacer. ¿Cómo si todavía hay enfermos? Pero se ve que Él sabía bien qué vino a hacer, para qué se le dio el aceite. Y cuando no entendemos cuál es nuestro plano de vida, tenemos corazones distraídos y no enfocados, vidas sin estrategia, sin prioridad definida, vidas con un hipo espiritual crónico. Cuando Brian era chiquito había un personaje, no sé si está todavía en Cartoon Network, que se llama Mr. Hippo. Era un viejito como Mr. Magoo, que hacía así. Y cada vez que hacía un hipo, y cuando manejaba era un desastre. Se ve que algunos de ustedes tienen hipo cuando manejan, como vuestro pastor. Hacía Mr. Hippo. Bueno, es cómico cuando uno lo ve en un dibujito animado, pero en la vida espiritual es trágico tener hipo espiritual crónico. Hoy yo soy de River Church, soy del otro pastor. Ay, me vine para acá. Pero viejo, decidiste. Te saco el hipo de un susto, como decía la vieja. ¿No? Tienes que decidir, si eres soltero, ¿qué tipo de persona estás buscando? Si te gusta el polo opuesto, si te gusta que sea como tú, tienes que decidir. No puedes decir, ¡ay! La rubia, ¡ay! La morocha, la pelirroja. No puede. Porque te van a dar un susto. En todos los órdenes. Entonces yo entiendo que en ocasiones tengamos que limpiar vidrios mientras tanto lleguemos a la meta. Pero si lo tuyo no es limpiar vidrios, y dices, pero es lo que puedo hacer, y se te va pasando la vida desenfocado, con hipo espiritual crónico, vas a sentirte al final de tus días frustrado. No estoy diciendo que todo el mundo tenga que hacer lo que le gusta y te van a pagar por eso. Hablo de lo que sea en la vida. Necesitas un plano. Yo sin una esperanza, me cuesta levantarme a la mañana. Si yo no tengo un sueño, me cuesta a la mañana seguir la rutina, por ejemplo. Hay otros que aman la rutina. Yo necesito un norte, pero si no tienes una brújula y no sabes cuál es tu norte, ¿cómo te vas a mantener en el llamado? Pablo le dice a Timoteo, cumple tu ministerio. Le está diciendo, la longevidad, la permanencia, la adquieres cuando no te apartas un centímetro de aquel enfoque, del plano. Y para no apartarte del plano de la vida, lo dije una vez y lo repito, vas a tener que regalarte el no. Regalarte el no significa ser un antisocial. Significa de que muchas de las cosas que hacemos a diario las hacemos por el que dirán, para que no se ofendan, por la comadre, por el compadre, por el tío, por la jeta que me va a hacer aquel. Y se guarde la jeta, pero tú tienes que hacer para lo que fuiste llamado a hacer. Porque la vida se te va. Aún cuando decidas, no, ese tiempo lo quiero invertir con mis hijos, quiero mirar una película, qué sé yo. Pero ¿por qué hacer cosas de las cuales un entorno a veces te obliga a hacer? Si el Señor no nos obliga a hacer tareas de las cuales no nos fueron asignadas,
Y cuando te pregunto, ¿qué estás haciendo? Tú me dices, y construyendo una casa. Ahora, si yo veo de lejos tu casa, ¿tiene forma? ¿Vas a alguna parte o es una pared? ¿Qué hiciste con el aceite? Se lo di a una viejita, y se lo di a un hombre, y se lo di a un abuelo. ¿Y el faro? ¿Está encendido tu faro? ¿O se te apagó de cansancio, de estrés, por dilapidar tu tiempo, porque no mantuviste el rumbo, porque no cumpliste con tu llamado? Hay una unción especial cuando uno tiene un plano. Si persigues 2 conejos, se te van a escapar los 2. ¿A qué te dedicas? Persigo conejos. ¿Cuántos agarraste? Ninguno. ¿Por qué? Porque siempre son 4 o 5 y los desgraciados salen para distintos lugares. Agarra uno. ¿De qué sirve correr como loco detrás de 5 conejos si nunca puedes atrapar ninguno? Si persigues 2 conejos, ambos se van a escapar. Tú tienes que saber qué conejo vas a perseguir. Yo elijo qué batallas voy a enfrentar y cuáles no. Eso lo hacen los estrategas de guerra. Uno tiene que saber con qué batalla se va a involucrar. No te puedes amargar por todo, pelear con todo, confrontar a todo el mundo. Yo elijo qué batallas quiero. Después hay otras que delego. No le esquivo la responsabilidad. Pero yo me doy cuenta que no me puedo involucrar en todos los asuntos. David, el que venció un gigante siendo un muchachito, de grande sigue peleando con gigantes, ya de viejo. Y un día casi un gigante filisteo lo derrota. Y con muy buen tino, uno de sus oficiales le dice, David, no salgas más a la guerra. No hay nada ya que tienes que demostrar. Porque si te matan en la guerra, apagarás la lámpara de Israel. No tendremos guía. ¿Por qué no te quedas y nos enseñas desde tu experiencia cómo matar gigantes? ¿Por qué no pasas a un segundo nivel y nos enseñas planos, estrategias? No salgas a hacer, tú ya sabemos que eres el rey y que no le temes pelear. Y ese día lo cuidan a David, llegó la temporada de no salir a pelear, de delegar responsabilidad, de pasarle las botas a otro. La Biblia está llena de esos casos donde dice, Moisés ha muerto, ahora pues Josué comienza una nueva temporada. Si uno no se sabe retirar a tiempo, son como esos boxeadores que ganando un buen título se suben a pelear otra vez y pasan vergüenza. Por querer hacer todo. Tienes que saber qué batallas pelear, cuáles quieres ganar, cuáles no me voy a meter en esto, voy a volar por fuera del radar. Hay muchas cosas que yo digo, no, yo estoy por fuera del radar de eso, no me meto, yo no me voy a embarrar. Yo no tengo peleas de barro. Hay gente peleando en el barro, apóstata, esto, lo otro, ven aquí, pelea, que se embarren ellos. Yo vuelo por fuera del radar, enfocado en lo que Dios me llamó a hacer, porque sé exactamente que mi faro tiene que seguir ardiendo y para eso se me dio el aceite. Tú necesitas 2 cosas, yo necesito 2 cosas. Y este es un secreto que algunos me pagarían una fortuna para que yo se lo dé a un grupo de empresarios. Y te lo voy a dar por la misma ofrenda que pusiste. ¿Por ese dólar, pastor? Sí. Tú necesitas prioridades, definirlas y concentración. Si tienes prioridades y no tienes concentración, tú siempre sabes lo que tienes que hacer, pero nunca terminas. Yo le digo a la gente, ¿cuáles son tus prioridades? Estudiar, pero no se puede concentrar. Entonces tienes 70 años, ¿cuál es tu prioridad? Terminar en high school, porque no se concentra. Y después está la gente que está concentrada, pero no tiene prioridades. Y entonces tiene excelencia en todo lo que hace, porque es una persona concentrada, pero nunca avanza. Entonces termina no siendo productivo en la cadena alimenticia de una compañía o de una iglesia. No es productivo. Porque uno le dice, sos el encargado de limpiar ese cartelito que dice exit. Y él está. Una concentración que Kung Fu se admiraría. Va limpiando la letra E. Pasa una semana, 2 semanas y ¿terminaste? No, a mí me gusta hacer las cosas bien. ¿Qué tiene? Concentración, pero no tiene prioridades. Y después está el otro, el que tiene las prioridades, pero no se concentra. Limpia la E y la X la limpia otro día porque se voló una mosca. ¡Oh, una mosca!
Y aquellos que tenemos una concentración y una prioridad definida, tenemos una norma alta que nos autoimponemos en nuestro interior, como un mecanismo de control de calidad interno que uno tiene. Dice, yo voy a dar lo mejor y nadie me va a exigir que no di lo mejor. Lo que trato de decir es que si yo me contratan para limpiar los instrumentos, lo más probable es que jamás alguien me diga, ¡hey, hey! Mirá la tierra que tiene esto, ¿no limpiaste acá? Ah, perdón. Muy difícil. Si me contratan, yo voy a limpiarlo, hasta lo desarmo para limpiarlo por dentro. Quiero dar mi concentración y mis prioridades en lo que Dios me llamó. Eso es lo que me va a asegurar que estoy enfocado en lo que estoy haciendo. ¿Cuál es tu plano? ¿Qué estás construyendo contigo mismo? Pregunto, ¿te miras al espejo y te gusta lo que ves? No, no hablo del físico. Hablo, ¿te gusta en lo que te estás convirtiendo? ¿O ves una persona triste? Una persona que tiene arrugas que las cirugías ni los dermatólogos pueden sacar. Arrugas en el alma. Las arrugas en el alma vienen con la falta de propósito. El propósito no es un premio, no es un salario, no es una profesión, no es un diploma. El propósito es decir, yo nací para esto. Esto es lo que a mí me hace feliz y hace feliz al Dios que me cableó internamente desde el vientre de mi madre. Para esto nací, para mantener la llama ardiendo. Para eso uno tiene que descubrir a lo largo de la vida, y no hay mucha vida, no hay para decir, bueno, me voy a tomar 80 años para esto. Hay que descubrir lo más pronto posible para qué nacimos equipados. Si no, nunca vamos a mantener el faro ardiendo. Y acá me quiero detener y quiero que me presten mucha atención porque voy a hablar como un papá, aunque podría ser el hijo de la mayoría. Descubrir para qué naciste es maravilloso, pero más maravilloso es descubrir para lo cual nunca vas a nacer. Para lo cual nunca naciste. Descubrir eso es más maravilloso todavía porque sabes decir, no, de eso yo no opino, no sé. Me excede. Está por encima de mis conocimientos. La verdad que de eso no entiendo mucho, no es mi área, no es mi disciplina, no me preparé, no tengo horas de vuelo en ese área. Eso es maravilloso, yo confío en un tipo así, en una mujer así. Yo seguiría a un líder que reconoce su discapacidad hasta las puertas del infierno. Pero no me subiría a ningún avión de alguien que dice que, bueno, Dios me va a guiar para pilotear. No, tienes que prepararte, mi viejo, más y yo voy a subirme en ese avión. Si te voy a entregar el corazón, mejor que hayas sabido cómo operar. Porque necesitamos descubrir cuál es nuestro plan en la vida antes de que la misma se nos acabe. Ahora, David dice, ¿quién es ese incircunciso para venir contra los escuadrones de Israel? Tiene la valentía, tiene el valor, lo va a enfrentar. ¿Qué hace Saúl? Ponte mi armadura. Se pone la armadura de Saúl y el pobre que tenía 2 tallas más dice, no, con esto no puedo pelear. Y Saúl le dice, pero sin armadura, ¿cómo vas a ir a pelear? Tú sabrás de ovejas, sabrás de ganado, pero yo sé de batalla, tienes que ir con armadura. Y David tuvo la sensatez de decir, yo no puedo pelear con la armadura de otro. ¿Y cuántos de ustedes están viviendo con la armadura de otro? Viviendo la vida que tu padre quería que vivieras, que tu suegro quiere que vivas, que tu esposo quiere que seas, que tu cónyuge quiere que hables, que tu hijo quiere que seas. No puedes vivir la vida de otro, porque es una armadura que te queda 2 tallas grande. David pudo vencer al gigante porque lo venció con su onda, con sus sandalias, con lo que él sabía utilizar y para lo cual se había entrenado en la vida. Él sabía cuál era su aceite, él sabía cómo pelear a su forma. Pero cuando andamos con la armadura de alguien más, se nos hace pesada la vida. Ahora, el principio de la sabiduría es reconocer las limitaciones. Decir, yo para esto no sirvo, eso te evita desgaste. ¿Tienes un proyecto de vida? Porque si no tienes un proyecto de vida soltero, ella no se va a enamorar. Aunque tú digas, yo soy muy trabajador y soy muy lindo, no se va a enamorar.
A una mujer le subyuga un proyecto de vida, la seguridad de un hombre. Dama soltera, él no se va a enamorar porque solamente sepas cocinar y planchar y lavar y abrir la puerta para salir a jugar. Como decía una canción de cuando yo era chico. Necesitas tener un proyecto de vida. Esto es lo que yo sueño. Después Dios puede cambiar mis planes, pero este es mi proyecto. A esto apunto. Determina lo que quieres ser, dijo el Señor a Job, y eso te será firme. Entonces un plan evita el desgaste, porque todo lo que hacemos para Dios en un momento nos va a abrumar. Hay cosas que hacemos que podemos ver con frecuencia que no vemos resultados. Con mucha frecuencia las retribuciones tangibles son escasas. Todo lo que hacemos para Dios, no todo, pero una gran mayoría, no hay recompensa que uno pueda palpar. A veces hacemos siembras de cosecha que ni sabemos cuándo las vamos a tener en nuestro regazo. ¿Y cómo haces entonces para no desgastarte? Bueno, ¿qué te mantiene? El plano. Yo trabajaba en la carpintería, trabajé una temporada en la carpintería con el viejo. Y papá decía, mañana empezamos a construir sillas. Y a mí me daban unas maderitas, unos listoncitos así, para lijar todo el día, así. Con esta cara, así. Porque no lijas con otra cara, con esta. Y te corre un hilo de baba por acá. Todo el día. A mí me da una bronca, porque, papá, no íbamos a construir sillas. Y dice, eso es una pata de silla. ¿Y cuando termine esas miles que están apiladas ahí? Así, tenía un pilón. ¿Saben qué me mantenía a mí? Ver que papá después las ensamblaba, le ponía pegamento, las terminaba y las iba colocando donde yo las podía ver. Entonces yo seguía así, pero ahora en vez de estar en estado catatónico, ahora miraba la silla terminada. ¿Qué silla estamos haciendo, decía. Estamos cruzando el puente, dijo el mosquito que estaba en la oreja del elefante. Pero me da un propósito de vida. El propósito, el plan evita el desgaste. El plan te da energía, te mantiene andando. Hijos, les estoy hablando a los muchachos, a los jóvenes. Ahora te hablo como pastor de los jóvenes. Decide, tómate un par de días, un par de semanas, las vacaciones, y determina ¿qué vas a hacer? Y luego coloca cada onza, cada átomo de tu ser en lograr ese sueño. 1. Los que han logrado grandes cosas en la vida han sido gente enfocada. Steve Jobs entraba descalzo con su jean y su camiseta negra, se paraba en una pizarra y decía, desarrollen un celular que sea para el bolsillo, algo para meter toda la música del mundo y algo para el escritorio. Olvídense del resto. Y todos los ingenieros de Apple trabajaban para que hoy tengamos esas computadoras maravillosas, esa música metida en un aparatito pequeño y por supuesto los celulares que nos podemos desprendernos algunos como si fuera el alma. El enfoque, mente de único. Para esto Dios me llamó. El que tiene mente de único se enfoca en lo único para lo que fue destinado en esta vida. Y tú necesitas encontrar un sentido en la vida. De otro modo, la bulia, el aburrimiento y el tedio te pasan por arriba. Sé lo que están pensando algunos. No va a ser así porque yo estoy enamorada y el día que me case. Yo estoy enamorado y cuando esté con ella nada me va a importar. No. Yo tengo una gran compañía que tengo en la mente y cuando la cree, ahí seré feliz. No, el aburrimiento puede venir seas el dueño de Microsoft, tengas 5 yates estacionados y anclados en el puerto, o te hayas casado con la mujer más bonita del mundo. La falta de propósito no tiene que ver con lo que tienes, con lo que lograste, con lo que alcanzaste, de lo cual te graduaste. Tiene que ver con una definición interna. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Si lo decides, vas a ser feliz, independientemente de tu preparación académica, de el estatus migratorio, de el dinero que ganes. No hay nada mejor que ver a alguien que está fregando un inodoro enfocado, que a lo mejor no es eso lo que está enfocado en reconstruir los muros de Jerusalén, como Nehemías, pero está
enfocado. Uno lo ve que la vida tiene un enfoque. Él quiere llegar a alguna parte. ¡Qué maravilloso! Y en la vida vas a liderar conforme la seguridad de donde te diriges. Hacia dónde vas, seas mami, seas papi, seas hijo, empresario, empleado, artista, obrero, carpintero, lijando listones o construyendo casas. Dios dice, tienes que saber para qué se te dio el aceite y mantener el faro ardiendo. Si crees que Dios habló, si dices esa palabra es mía esta mañana, que se escuche ese aplauso al Rey de Reyes. Aunque te estés poniendo de pie, que no termine el aplauso, porque estamos sellándolo, diciendo, Señor, tú estás hablando esta tarde. Bendito sea Dios. River Church es un río.